buenos días. Dios te bendiga en esta mañana y Dios nos bendiga. Quiero antes que nada pedirle a mi Padre Celestial que bendiga esta palabra de esta mañana, que nos dé de toda su unción para hablar precisamente de eso, de su unción. Amén. Vos sabés que cuando el Señor puso en mi corazón este tema, lo primero que pensé es muy controversial. Pero primero me asusté. Y después me dejé de asustar porque no me puedo asustar de venir a leer la Biblia. Vos sos creyente, que afirmás en la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios te ministre. Lo que pasa es que nosotros los hombres tenemos un pequeño problemita. Tomamos las cosas a veces un poquito por encima. Hace 3 años y pico atrás entramos a discutir o a polemizar si la unción esto, la unción aquello, se podía orar por la unción, había dadores de la unción, los libros de la unción. Bueno, hicimos una ensalada con la unción. Una cosa es que alguien ore por vos en cualquier tiempo y lugar, y vos recibas un toque de Dios o un toque del Espíritu Santo. Y no sé, te puedan ocurrir cosas y tengas diferentes sensaciones, y otra cosa es que tengas unción. Si no pagás el precio de la unción, te vas a pasar toda tu vida teniendo sensaciones. El problema es que la Biblia no dice en ningún lugar que el justo por las sensaciones vivirá. Pero si te resistís a que Dios te toque, o a que el Espíritu Santo te toque, porque te resistís a las sensaciones, también te vas a estar resistiendo en el mismo momento a madurar. Y si no madurás, no vas a poder hacer la escuela primaria, los 7 grados de la escuela primaria, para llegar a tener realmente la unción del santo, que es de la cual habla la palabra. No hay dadores de la unción sino uno, eso es cierto. Yo te propongo en esta mañana examinar a la luz de la palabra y con la unción que pedía recién, y que estoy seguro vos apoyás en oración. Primero, que el Señor abra tu entendimiento, tu corazón, tu mente si es necesario, que destruya, rompa y haga trizas todo yugo de doctrina humanística que puedas tener, y que entiendas al final de estos 60 minutos cuál es, este es el título, el precio de la unción. Grado número 1, vamos a llamarlo así, vamos a hacer de cuenta que vamos a la escuela primaria antigua, porque ahora cambió. ¿Te acordás que tenía 7 grados? Grado número 1, primero inferior, principio. La plenitud de Cristo. De ahí arrancamos. No alcanza con que en una campaña evangelística o en una linda predicación vos levantés la mano y como si fuera una receta mágica, ya está. No. Ya empieza, pero no ya está. Vamos a leer mucha escritura, por lo tanto no sé si vas a poder seguirlo Biblia en mano, pero por lo menos si no alcanzas a seguirlo te voy a ir lento como para que tomes nota de las citas. Vamos a arrancar con el Evangelio de Juan capítulo 1. Juan 1, versos 15 y 16. Dice Juan 1, 15, 16, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos,
y gracia sobre gracia. Aquí hay una enseñanza por parte de Juan. Que la gracia venga de su plenitud muestra que más que una buena, ¿cómo te diré?, una buena predisposición o favor por parte de Dios, Él acude con toda su provisión y con todo su poder en nuestra necesidad en la persona de Jesucristo. ¿Lo tenés claro? En la plenitud de Cristo puede obrar toda la provisión y todo el poder de Dios, pero la plenitud de Cristo. Acá tenemos un pasaje un poquito más largo, pero lo vamos a ir desglosando, desmenuzándolo a medida que lo leemos, porque es necesario que cada palabra penetre en tu corazón como una espada de 2 filos. La carta a los Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1, comenzando del verso 15 y hasta el verso 23. Eso es lo que vamos a leer. Dice así Efesios 1, 15 al 23. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pues fíjate que sabiduría y revelación no deben ser interpretadas aquí como elementos, ¿cómo te podría decir?, místicos. Sabiduría tiene que ver con principios prácticos y con principios funcionales. Revelación, en ese caso, se refiere a una percepción, a un discernimiento claro y a un entendimiento muy aplicable. La fuente divina y sobrenatural de las dos es el Espíritu Santo. Sigue la palabra diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto literalmente significa que tu corazón pueda recibir el resplandor de la esperanza que te llega cuando entendés la enormidad de la inversión que Dios hizo en vos. Sigue diciendo, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según, o sea, en la misma medida, en el grado exacto, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y esto no se refiere al cielo, en el sentido de ser el hogar destinado a los redimidos. En lugar de esto, la palabra griega usada aquí se refiere al reino invisible que rodea nuestra presente situación diaria. La arena, si vos querés, o la esfera donde se está desarrollando la acción y la actividad espiritual en este tiempo. La autoridad de Cristo, que se manifiesta en toda época y supera cualquier poder conocido, está aquí y ahora. Eso quiere decir. Sigue diciendo los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, nada menos, Estos son términos usados de una manera consistente para referirse a las autoridades gobernantes en los reinos visibles e invisibles. Porque dice, todo principado, autoridad, poder y señorío. Los reinos visibles e invisibles. El Nuevo Testamento revela una jerarquía invisible o poderes malignos, si vos querés, que engañan y manipulan la conducta humana, haciendo de esa manera
avanzar las estrategias satánicas. Cristo mismo y todos los que están en Cristo son puestos en autoridad sobre estos poderes. Una autoridad que solamente la batalla espiritual puede, primero, afirmar, número 2, demostrar, número 3, mantener. Afirmar, demostrar y mantener. Sigue diciendo, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en este cosmos, en este tiempo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El primer intento, o el intento primario de esta carta de Pablo a los Efesios, es mostrarle a la iglesia, y mostrarla a la iglesia al mismo tiempo, como la presente y física presencia de Cristo. La iglesia tiene que estar llena con Él, por el Espíritu Santo, y ha recibido la orden del Señor Jesús de representarlo en la sociedad y dar a conocer su vida, su amor y su poder. En Efesios 3:19 se habla de toda la plenitud de Dios y apunta hacia una verdadera espiritualidad que participa en forma balanceada de todas las bendiciones, de todos los recursos y de toda la sabiduría de Dios. Hay que aclarar que plenitud, la palabra es pleroma, significa número completo, complemento total, medida plena, copiosidad. Es decir, plenitud no es algo. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versos 8 y 9, Colosenses 2, 8 y 9, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, número 1, la plenitud de Cristo. Número 2, la sangre. En Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 8 y 9, Primera de Pedro 2, 8 y 9 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Así como en el mundo antiguo los esclavos podían ser rescatados, liberados, pagando el precio correspondiente, asimismo, nosotros fuimos rescatados mediante la sangre de Cristo, precio máximo que Dios pagó por la expiación de nuestros pecados. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, Apocalipsis 12, 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje presenta, de alguna manera, a Satanás como recorriendo la tierra, como confrontando y, obviamente, acusando a los ciudadanos del reino de Dios. El arma principal del pueblo de Dios contra Satanás es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, el Cordero, hace que el pueblo de Dios prevalezca, porque esa sangre responde
actúa y da cuenta de todas las acusaciones del enemigo. Satanás controla, Satanás derrota a la humanidad. ¿Cómo? Inculpándola. Actúa como actuaría un chantajista. ¿Sabe lo que es un chantajista? El tipo que te va a cobrar algo para no contar algo de malo que vos hiciste o estás haciendo. Se usa mucho en el terreno de las infidelidades. Sin embargo, los santos sabemos que la sangre ha satisfecho todos los cargos contra ellos, contra vos, contra nosotros. Los ha unido a Dios, nos ha unido a Dios, y nos ha provisto de todo lo necesario para derrotar a Satanás. A ellos, a vos y a mí. La sangre ha establecido un inquebrantable vínculo con un Dios que previene a Satanás contra su intento de separar a los cristianos de los recursos eternos y suficientes que Él les está ofreciendo. Dios nos ha declarado justos y victoriosos por medio de la sangre de Cristo. Después dice en Apocalipsis, y ellos le han vencido. ¿Cómo? Apropiándose de la victoria alcanzada por Cristo, por la confesión pública de su fe y por su espera paciente, aún en medio del más cruel de los martirios, de las pruebas o de las tribulaciones. La firme postura de la Iglesia bajo la autoridad de la victoria obviamente obtenida en la cruz, por medio de la sangre del Cordero, y su fidelidad, la fidelidad de la Iglesia, a la promesa y a la autoridad de la palabra de Dios, o sea, la palabra del testimonio de ellos, es la clave de esa victoria. Número 3. La palabra. En la carta de Santiago, capítulo 1, verso 23 en adelante, leemos. Santiago 1, 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. O sea que aquel que simplemente, meramente escucha la palabra, rápidamente lo olvida. ¿Cuántas veces has estado y has escuchado un excelente mensaje, una predicación de esas que te llegan hasta el fondo de tu espíritu, y de pronto después salís y ahí nomás en la vereda de enfrente del templo te olvidaste? No podés contarle al familiar que no pudo ir y se quedó en la casa de qué predicó el pastor o de qué predicó el fiel, porque te olvidaste. Ni siquiera las citas te acordás. Solo aquel que actúa según la palabra será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios es la perfecta ley, la de la libertad. No nos somete a las ataduras del legalismo, sino que nos libera para que guardemos sus preceptos, pero por compulsión interna, no externa. Palabra. Puede ser logos. El logos es una transmisión de pensamiento, una comunicación, una palabra de explicación, un pronunciamiento, un discurso, una revelación divina, una declaración, una instrucción, un oráculo, una promesa divina, una doctrina divina, una declaración divina. Jesús es el logos viviente. La Biblia es el logos escrito y el Espíritu Santo pronuncia el logos hablado. ¿Qué es el rema, entonces?
Lo que se dice o se habla, es el rema, en contraste con logos, que es la expresión de un pensamiento, de un mensaje y de un discurso. Logos es el mensaje. Rema es la comunicación del mensaje. ¿Entendés? Aplicado a la Biblia, por ejemplo, logos designaría la totalidad del mensaje. Rema, un pasaje, una porción, un versículo. Lo que te va a pegar. Bueno, viste que a veces vos abrís la Biblia y hay un versículo que te salta y te pega en el ojo. Eso es rema. Después vos lees ese versículo y como no lo podés tomar sacado de contexto, te lees todo el mensaje, te lees el logo, del cual sobresalió el rema. ¿Cómo te puedo hacer para...? El significado de rema, diferente al de logos, lo vemos en Efesios 6:17, donde se habla no de las escrituras como un todo, sino de aquella porción que el creyente maneja como una espada en tiempo de necesidad. Efesios 6:17. Entonces, logos, mensaje, rema, la comunicación del mensaje. El mensaje está para todos, pero no todos lo ven. La Biblia está para todos, pero no todos la leen. La Biblia, por guía del Espíritu Santo, es abierta para entender, pero no todos la entienden. Logos es el mensaje. Rema, la comunicación del mensaje. Logos es Jesucristo viviente, activo en la palabra. Rema es el trabajo del Espíritu Santo para que esa palabra se abra a tu entendimiento, o tu entendimiento se abra a esa palabra. En Mateo capítulo 4, verso 4, Mateo 4:4 dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En los originales, de acuerdo como bien interpretado, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahora. La apelación de Jesús a la Escritura está ofreciendo la clave para interpretar el relato de la tentación, utilizando la palabra de Dios. Ahí el Señor alcanza la victoria sobre las mismas tentaciones ante las cuales sucumbió Israel en el desierto. Entonces, toda palabra que sale de la boca de Dios ahora, en este tiempo, lo que salió, logos, lo que se te comunica, rema. Las dos están, No solamente en la lectura, fíjate. Yo no sé cuántos de ustedes tienen en sus casas cassettes de audio o de video grabado con mensajes, ya sea de tu pastor o de alguna visita o de algún siervo que tiene ministerios que les permite grabar mensajes así. Lo escuchaste una vez y aprendiste. A los 5 o 6 meses lo volviste a escuchar y se te descubrió algo más que no habías visto la otra vez. Y 2 o 3 veces después, un año después lo volvés a escuchar y tiene algo más que no viste antes. ¿Estabas abriendo la boca? No, hay rema. El logo ya estaba, un casero no lo podés cambiar. La escritura no la podés cambiar. Tu entendimiento, tu crecimiento cambia. Número 4, la revelación. En la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, verso 11 y 12 dice, Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué te parece? Pablo, El evangelio de Pablo no lo recibió de tradición ni de enseñanza, lo recibió de Dios a través de Cristo.
¿Podés llamarle a esto fantasioso? ¿Te atreves? En Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante, Efesios 3, 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado. La palabra ya estaba escrita. La Torá, el Antiguo Testamento, ya estaba escrito. Pablo reflexiona que su misión es ayudar a judíos y gentiles a aceptarse mutuamente como coherederos del pacto de salvación. Este misterio resultaba particularmente extraño para los judíos del Antiguo Testamento y no fue entendido, ni por ellos ni por los gentiles, hasta la venida de Jesús. La palabra revelación se emplea de dos maneras en la Biblia. Número 1, a las Sagradas Escrituras se las llama la palabra revelada de Dios. Número 2, por su parte, la ley de Dios y los profetas son el resultado de la revelación divina. Para no confundir revelación con intuición humana, debemos saber que Dios ya reveló todo. Lo que falta, lo que te falta, lo que me falta, lo que nos falta, es la luz que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y a esa luz solamente la produce el Espíritu Santo. Número 5. La persecución. Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 20. Mateos 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Acá hay dos cosas muy importantes, y tenerlas en cuenta para el final. La persecución, según Jesús, viene, no que puede venir, viene. El tema es de dónde viene. Segundo, viene a causa de la palabra. ¿Vos calculás que podés ser perseguido por recitar un versículo de memoria? Puede ser. ¿Vos calculás que podés ser perseguido por decirle a alguien, Cristo te ama? Puede ser. Pero lo cierto es que la palabra dice que la persecución viene por causa de la palabra. ¿De qué palabra? ¿El Logos o el Rema? En 2 Corintios capítulo 12, verso 7, 2 Corintios 12, 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, dice Pablo. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, el texto de acuerdo a lo que veníamos viendo, analizado, si vos querés, interpretado, de la evaluación literal, pasando por análisis mucho más complejos y teológicos, si vos querés, y hasta llegar a deducciones sin más base que la de me lo dijo el Espíritu. Mucho es lo que se ha escrito y se ha hablado. Yo no voy a opinar, solo voy a recordar, en torno a este tema, que acá hay 3 elementos que tenés que tener en cuenta. Primero, hay un aguijón en la carne de Pablo. Como quiera que sea, no interesa cuál es el aguijón. Es una aflicción y es una forma de persecución. Segundo, lo recibe a través de lo mismo que lo recibiste vos, Graciela, un mensajero de Satanás. No de él mismo, no de Satanás mismo. No especifica si es un demonio, si es un principado, si es hombre o si es cizaña. Vos me entendés. Dice mensajero. ¿Y por qué? Es a causa de la grandeza de las revelaciones. Tenedlo presente. Número 6. La adoración. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Juan 4, 24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Escúchame, la adoración tiene que tener, para hacer eso, adoración, y no ritualismo religioso, un ingrediente vital. Vital, verdad. Verdad. Haz lo que quieras, con tu cuerpo, con tu expresión, pero si no hay verdad en tu corazón, no hay adoración. Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Apocalipsis 14, 7. Dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La palabra adorar, o adoran en este caso, en el original es proscúneo, y viene de pros, o sea, hacia, y cuneo, que significa besar. Y de alguna manera implica esa unión de los dos términos, postrarse, espiritual y físicamente, inclinarse, o sea, humillarse, homenajear, rendir homenaje, mostrar reverencia. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra especialmente denota un homenaje rendido a Dios y al Cristo que ascendió al cielo. Todos los creyentes rinden un culto unidimensional al único Señor y Salvador. Cualquier otra cosa que pongamos por delante de Él, por más que religiosamente nos parezca potable, nos transforma automáticamente en idólatras. Número 7. La libertad. Lucas capítulo 4, verso 17. Lucas 4, 17. En adelante. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó.
Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mira, la profecía de Isaías 61, está sacada de ahí, ¿no? La palabra, en los versos 1 y 2, se refiere a la liberación de Israel de su exilio en Babilonia como el año de jubileo. Pero su consumación final esperaba la llegada de la era mesiánica. Jesús reclama enfáticamente ser el Mesías prometido. Y su ministerio, así definido, deviene ahora la realización de la esencia de las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Más tarde, Lucas aclara que el Señor transfirió este mismo ministerio a los discípulos y, por último, a toda la Iglesia. El asombro que determinaron las palabras de Jesús se llenaron después de escepticismo, debido a que quienes estaban escuchándolo conocían su origen terrenal. Es como el cuento: ¿cómo va a ser un genio si hubiera vuelto a mi casa? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios si yo lo conozco? Está acá el hijo de José el carpintero y de María. Lo que Jesús leyó, ellos dijeron amén. El problema es cuando él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 15, hablándole a los judíos, Pablo dice, 2 Corintios 3, 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, hay mucha gente que cree que el pueblo elegido ha sido salvo por decreto. No tienen en cuenta que el pueblo elegido fue elegido como vehículo, porque de él iba a venir el Mesías, el Salvador, el Cristo. Porque aquí está diciendo, cuando se lee a Moisés, ¿a quién se lo dice? A los judíos. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, no ven. Cuando se conviertan al Señor, si no se convierten al Señor, sigue el velo en el corazón, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El velo literal de Moisés representa el velo espiritual que impide que algunos que leen el Nuevo Testamento no puedan contemplar la gloria de la palabra de Dios, que es en Cristo. Cuando Moisés dejaba al pueblo para estar en la presencia del Señor, se quitaba el velo. Hoy, bajo el nuevo pacto, volverse al Señor es sincerarse con el Espíritu, que es el que da libertad de llegar sin velo, o sea, con el corazón abierto y limpio, aunque el cuerpo esté sucio, a la presencia de Dios en Cristo. Presta atención ahora, porque este es el precio de la unción. Al aceptar a Cristo, al convertirte realmente, y por ende, convertirlo a Él en Señor de tu vida, sos una con Él. Allí tenés la plenitud de Cristo. Eso, casi inmediatamente, y por el valor que representa tanto en la redención, o sea, en la limpieza de tu pecado, como en la diaria cobertura, o sea, en el arma con la cual podés vencer al enemigo, te abre el entendimiento para ver el poder de la sangre. Allí, cuando ves el poder de la sangre, es donde empezás a sentir realmente necesidad y no obligación impuesta por una simple cuestión de hambre del que quiere crecer en la palabra.
pero no solo como información, logos, memoria, logos, o instrucción, logos, sino como alimento, rema, diario. Dios no habita la eternidad. La eternidad habita en Él. Ese hambre por la palabra, más la guía del Espíritu, nos lleva a la revelación. La revelación, primero, rompe con todos los yugos antiguos de doctrina humana, de tradición, de formalismo, de religiosidad, de costumbre y hasta de idolatría que hay en nosotros. Y después comienza, cuando empezamos a compartir esa revelación, a producir el mismo efecto a los que le escuchan. Esto, hermana, hermano, lo primero que produce es confrontación. Y como lógica consecuencia de la confrontación, produce persecución. La misma persecución nos saca a nosotros de todo costumbrismo. Si te están persiguiendo de alguna manera, ya no tenés tiempo de hacer rutinariamente lo que estabas acostumbrado a hacer. Ya no podemos limitarnos a caer simpático a la gente. Nos lleva realmente a buscar a Dios. Queremos salir de la persecución, queremos luchar contra la persecución. Entonces tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Buscar a Cristo en toda su dimensión. Y si es en espíritu, y si es en verdad, y si es en Cristo, ¿a dónde llegamos? A la adoración. Y este simple acto de llegar a la adoración, hecho en espíritu, nos conduce a la libertad, que es el producto o resultado del conocimiento de la verdad. Dice la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recién allí, hermana, hermano, podemos entrar en lo que verdaderamente es la unción. Hemos pagado el precio. Ungir significa frotar. En el Antiguo Testamento significaba una parte de todo el ritual, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento Jesús es el ungido por excelencia. Y para aquellos que todavía tienen dudas y lo ven a Jesús como elemento divino caminando por la tierra, quiero recordarles lo siguiente. La palabra dice que el que no tiene el Espíritu Santo no puede confesar que Jesús vino en carne. Y para que no te quede ninguna duda te tengo que decir, hermano, porque lo dice la palabra, Dios no puede ser ungido. Dios no puede ser ungido. Pero Jesús sí es ungido. Es el ungido. Jesús estaba en su carne. Era el Cristo, pero en carne, encarnado. Es el ungido por excelencia. Es el Mesías, ungido por el Espíritu Santo el día de su bautismo en agua. Desde entonces, no antes, lo hizo todo en su carácter de ungido y no de segunda persona de la Trinidad. Obvio, el mismo Espíritu Santo unge hoy a los creyentes que se deciden por fe a pagar el precio, que no es alto, y que no es imposible, que está a la vista y es altamente factible, pero que necesita de un ingrediente que ya ha sido bien visto y bien leído. Necesita que sea en espíritu y en verdad. ¿Qué produce eso? Y la primera carta de Juan, capítulo 2, lo dice bien claro.
Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción te hace conocer todas las cosas. En el verso 27 remata esto diciendo: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. No te confundas. Vos no estás ungida o ungido simplemente porque alguien oró por vos y dijo: recibe unción. Recibiste en ese momento el toque de Dios, el toque del Espíritu Santo. No sé, pasaron 1000 cosas por vos, pero el precio que tenés que pagar para acceder a la unción de Dios pasa, número 1, por la plenitud de Cristo; número 2, por la sangre de Cristo; número 3, por la palabra; número 4, por la revelación de la palabra; número 5, por la persecución inevitable que da origen la revelación de la palabra; número 6, por la adoración que es el producto de la persecución; y finalmente, por la libertad, que es el producto de la adoración en espíritu y en verdad, y fundamentalmente en el conocimiento de la verdad. Acordate que Dios no verá el mañana, el mañana lo verá a Él. ¿Qué haces en Cristo vos? Yo no sé lo que haces vos. Yo en Cristo me preparo para el cielo. Ahora, Cristo en mí me prepara para la tierra. Anotala porque esa es buena. Yo en Cristo me preparo para el cielo. Cristo en mí me prepara para la tierra. Yo en Cristo empiezo a conocer al Padre. Cristo en mí me enseña a batallar contra el diablo. Y me da el poder para hacerlo. Y la autoridad para hacerlo. ...497070 no dije en ningún momento, tenemos la línea abierta, pero... yo creo que esto de esta mañana tocó tu vida. ¿Querés pagar el precio? Cuando le decís en oración: Señor, dame más, ¿no escuchás que Dios te dice para qué? Si lo escuchaste, muy probablemente contestaste: para darlo, Señor, para compartirlo. Dios te dice: bárbaro, me parece perfecto. Y la siguiente pregunta es: ¿estás dispuesto a pagar el precio? Dijiste que sí en un arranque de emocionalidad, en un arranque de quebrantamiento. Hiciste un pacto con tu Dios. No te atrevas a romper el pacto. ¿En qué escala estás? ¿Estás luchando por la plenitud? ¿Por creer realmente? ¿Ya estás cobijado en la sangre? ¿Estás refugiado en la palabra? ¿Llegaste a la revelación? ¿Estás en la persecución? ¿Llegaste a la adoración? ¿O vivís en libertad? No lo sé, no interesa. La cuestión es que estés en la escuela primaria, porque de otra forma no vas a poder llegar al ámbito universitario, que es el lugar santísimo donde solamente se entra en el conocimiento, en el espíritu y en la verdad, sin mancha y sin arruga. ¿Vos querés la unción? No vayas necesariamente del hermano tal o cual para que te ore. No alcanza con eso. Es importantísimo y es bendecido que el hermano tal o el hermano cual te ore. Así como vos decís, me ore. Pero cuando vos tenés un problema,
y vas para que alguien ore por tu problema, te vas a sentir mejor. Eso va a hacer impacto en tu vida. Pero al problema lo vas a resolver cuando tengas la madurez y la autoridad para tener victoria, no antes ni después. Cuando hayas pagado el precio y tengas la unción del Santo, que es el que te va a llevar al conocimiento de todas las cosas, y cuando no vas a necesitar que nadie te enseñe, porque el Espíritu Santo, obrando con libertad dentro tuyo, te va a enseñar todas las cosas. Yo puedo orar esta mañana para que Dios, para que Cristo, para que el Espíritu Santo unjan tu vida, para que recibas su unción. No sé ni me preocupa lo que Dios va a hacer con tu espíritu, con tu alma, a través de las emociones, del intelecto, de la sabiduría, del entendimiento, de la voluntad, de los sentimientos, no sé. Ni tampoco sé lo que va a hacer por tu cuerpo, por ahí, no sé, te pones a temblar, a reír, a llorar, te caes, no sé. No me interesa eso, esas son las sensaciones. Sí me interesa lo otro, que la unción del Santo penetre tu vida y realmente te haga a partir de este momento, de este tiempo, un siervo útil para la expansión del reino de Dios en la tierra. ¿Qué es expandir el reino de Dios? Sino introducir un reino celestial dentro del ya establecido reino terrenal. Eso es el reino de Dios. Todo lo demás, a veces, es como aquellas figuritas que nos enseñaban en nuestros primeros pininos bíblicos. Deja el biberón, sentate al lado de la parrilla, ya tenés edad para eso. Deja el biberón, agarrá la fuente con los ravioles espirituales, que ya tenés edad para eso. Tenés el estómago capaz de digerir alimento sólido. Es hora que dejes, o por lo menos mermes, de tomar leche. Vamos a orar. Por eso y por toda la necesidad que hay. Pero fundamentalmente, oh Padre, en esta mañana, yo estoy clamando delante de tu presencia por los que están en angustia, por los que están en soledad, por los que estando en pecado se ven tan sucios, tan mugrientos que creen que no pueden salir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret les digo, no crean esa mentira, porque en Cristo siempre hay redención. Hoy, ahora, la sangre es vigente, la sangre se derrama ahora cuando decimos la sangre de Cristo te cubre, no hace 2000 años, ahora. Dios opera ahora. Jesucristo ministra ahora. Y el Espíritu Santo, hermana, hermano, te está ungiendo ahora en el nombre de Jesús. Si te atreves a recibirlo por fe. ¿Te atreves? Dile, Padre, dame de tu Espíritu ahora. Lléname con tu Espíritu ahora. Úngeme ahora. Y Él lo va a hacer ahora, no después, ahora. Ocurra lo que ocurra, aunque no ocurra nada, o aunque ocurran un montón de cosas, tengas o no tengas sensaciones, Él lo va a hacer ahora, porque vos lo creíste. Padre, en el nombre de Jesús, toca a mis hermanos ahora, úngelos ahora a los que están en fe. Vos los conocés, vos los ves, yo no los conozco ni los veo, pero vos sí, mi Señor, porque vos tenés ojos para todos, y para todos tenés una porción enorme de tu Espíritu Santo como para llenarlo hasta que sobreabunde, hasta que su vida sea cambiada, hasta que sea vuelta por la mitad. Rompe los yugos de ataduras que tienen ahora en este momento en el nombre de Jesús. Pregona, profetiza en sus vidas, levántalos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalos ahora, Padre, tócalos ahora, destruye todo lo que es humano allí en el nombre de Jesús y fabrica tu reino celestial en la vida de cada uno de ellos. Enséñales, acompáñalos,
y fortalécelos para pagar el precio, para que tu unción reine allí y para que en la victoria de ellos esté la victoria de Cristo reflejada, y para que en la victoria de Cristo esté reflejada la victoria de la Iglesia, y para que en la victoria de la Iglesia esté reflejada la victoria del reino de Dios, de tu reino. Aquí. Esa es tu gran comisión y esa es nuestro paso de obediencia. En el nombre de Jesús de Nazaret sea hecho esta mañana y ahora, en tu vida, en sus vidas y en la tierra. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y lo atamos en el cielo. Lo atamos en la tierra para que sea atado en el cielo. Todo sujeto a la voluntad de Cristo y toda potestad inmunda debajo de sus pies. Amén. Amén. Dios te bendiga y te acompañe y te enseñe a pagar largamente el precio de la unción. Dios te bendiga. Te amo en Cristo y sé que en tu vida lo ha hecho. Amén. Hasta el sábado. Dios te bendiga. Pero realmente, Dios te bendiga.